Creo que por la invitación de William Carey, el seminario, y por todo el trabajo que ustedes han hecho para tener la conferencia en estos días, lo que Samuel ha hecho y Jorge ha hecho y muchos más, que pues siempre es un viaje bastante largo, pero siempre este viaje no es muy largo cuando uno llega aquí y estamos ya esta noche juntos. Vamos a tratar de un tema bastante importante y es el tema de las Sagradas Escrituras. Y en esto vamos a leer primeramente de este texto de Jeremías. Vamos en esto esta noche. Nosotros sí vamos a tratar con la Biblia, la palabra de Dios, la palabra final, completa, del Cristo exaltado, y es como el lema sola escritura. Nosotros vamos a enfocar en esto esta noche, y para nosotros el punto de esta noche es que nosotros tenemos la palabra de Dios, la máxima, única palabra escrita para nosotros. Y en esto vamos a hacer énfasis en lo que Dios nos ha dado esta noche, y mañana en la noche vamos a entrar con el asunto de el fundamento apostólico. Vamos a tratar de esto del Evangelio de San Juan, profundizarnos en las Sagradas Escrituras, y además de esto vamos también a entrar con un capítulo importante de 1 de los Corintios 13 y también el capítulo 14 mañana en la noche. Pero vamos con esto esta noche. Sola Escritura es nuestro lema. Pero la pregunta es, ¿cuál Escritura? ¿Cuál Biblia? Jeremías 23, los versículos 25 a 32. He oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. He tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? Que hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira, de los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre. Y dice el profeta, que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, que tiene que ver la paja con el grano. Qué pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Por tanto, he aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, he aquí, estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes,
ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Isaías dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pues el ambiente en lo cual que nosotros vivimos es un ambiente de muchas diferentes Biblias. Ya uno puede entrar en una librería y comprar una Biblia realmente de los gnósticos. Y por esto la pregunta, ¿cuál Biblia? ¿La gnóstica? Hay muchos en nuestros días que dicen, en el nombre de Jehová, he tenido un sueño. He tenido un sueño. Tengo una revelación del Señor. Muchos proclaman hoy día, el Señor me dijo a mí. Tenemos mucho de esto. Es un ambiente así. No solamente en la Iglesia Católica Romana, sino también en la Iglesia Evangélica. Y ahora, pues, tenemos una Biblia gnóstica. Ya se puede entrar en las librerías y escoger entre una Biblia de la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, o una Biblia de los gnósticos con los tratados de Nag Hammadi. Ustedes sí saben, creo que han visto lo que pues tenemos ya de los escritos de los gnósticos. En el año 1946, pues allá en Egipto encontraron estos manuscritos en copto, y con esto han publicado diferentes libros, el Evangelio secreto de María Magdalena, o otro de Judas, o así una cantidad, unos 52 diferentes tratados o libros. Ya la Biblia de los gnósticos es una Biblia bastante ancha así, que puede comprar en las librerías. Nosotros, pues, por supuesto, no estamos buscando una Biblia de los gnósticos, porque Dios nos ha dado la palabra de Dios, que no cambia, y no es de una secta de la historia, sino la palabra escrita por los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Pero otros, pues, con la pregunta, ¿cuál Biblia? ¿Y cuál Biblia? Podemos hablar de la Biblia de las revelaciones personales. Otra vez, ellos quieren hablar de la Biblia más mis revelaciones que Dios me ha dado a mí. Ellos quieren añadir algo a la Biblia. ¿Cuál Biblia? La Biblia añadida con las revelaciones personales. ¿Cómo vamos nosotros con las revelaciones adicionales y haciendo énfasis en algo tan personal, algo para mí, adicionalmente a la palabra de Dios? Pues en ciertos círculos evangélicos hay los que dan la impresión de que sus predicaciones o mensajes son revelaciones especiales de Dios para ellos. Seguramente han visto por televisión o de pronto han estado en una reunión con así predicadores por este estilo. Y pues ellos tienen una Biblia añadida con sus propias revelaciones. Ellos sí hablan que Dios me habla directamente conmigo. Jeremías dice, he oído lo que dicen los profetas,
que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño. He tenido un sueño. El versículo 31, 32, Jeremías nos da la palabra de Dios. He aquí, estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. He aquí, estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo. Y el versículo 38 de este capítulo 23 de Jeremías. Pero si dices profecía del Señor, entonces así dice el Señor, por cuanto habéis dicho esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a deciros, no digáis profecía del Señor. Por tanto, he aquí ciertamente me olvidaré de vosotros y os echaré de mi presencia, junto con la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros oprobio eterno y humillación eterna que nunca será olvidada. Esa es una cosa muy seria. Pues viviendo en este ambiente de tomar la Biblia, y la Biblia que tiene la palabra de Dios, y uno comenzar a añadir a las Sagradas Escrituras. Dios me habla. Ya tengo una palabra directamente de Dios. Ya soy un apóstol de Jesucristo, sin ser enviado por Jesucristo. Y en este curso, en lo cual que ustedes están entrando a estudiar seriamente, cómo es esta doctrina de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, el punto principal es este asunto, que nosotros tenemos la palabra de Dios completa aquí. Y esto es de mucha importancia. Tener una Biblia añadida con las revelaciones personales no es lo que Dios nos ha dado. Es una mezcla. Pues un caso en un templo evangélico encontramos algo así. Allá, dice el predicador, la señora de vestido rojo, el Señor me ha mostrado que usted tiene cáncer. ¿No es así? La persona llena de miedo y asombro porque el predicador le ha dicho la verdad, y se decide a pasar al frente. El predicador promete a la dama que será sanada por el Señor. Oren por la persona y luego se declara sana en el nombre de Cristo. Sin embargo, se ha probado que la mayoría de estas sanidades no son ciertas. Así está nuestro ambiente, ¿no es cierto? Muchos, pues Dios me dice, y van añadiendo a la palabra de Dios. A otro concurrente se dirige con las siguientes palabras: el Señor me revela que el caballero de saco color café ha venido a la iglesia porque afanosamente está buscando una respuesta a su crisis económica. Pasa lo mismo. El hombre siente que es cierto y que realmente está ocurriendo un milagro. Luego el predicador añade: no se preocupe, hermano, el Dios de la plata, el oro puede bendecirle abundantemente. Saque su billetera, dice. Y una vez que lo hace, el predicador extrae de su bolsillo un frasco de aceite y
untando una parte de la billetera, procede a pedir en oración por la bendición económica. Y al instante exclama: de ahora en adelante la cantidad de dinero que de aquí en la iglesia recibirá de Dios 1000 veces más. Lo curioso es que en ciertos casos, cuando la gente se ve descubierta en sus problemas, asisten de que se trata de alguien con un gran don divino, produciendo admiración, aleluyas y gloria, aplausos. Y realmente nosotros hemos visto tanto de esto en nuestros días. Los teleevangelistas y hay los que viven de millones y millones de dólares. Yo recuerdo en los años, como los años 70, había tantos de estos charlatanes allá por radio, allá de los Estados Unidos con sus programas hacia México, que por fin fue prohibido tener programas religiosos allá en México, porque estaban robando los pobres con sus revelaciones añadidas a la Biblia, promesas de sanidades, y los pobres así sacando el dinero para ellos. Y yo muchas veces he dicho que tengo yo más respeto a un pícaro, no sé si ustedes usan este término aquí, pero uno que entra allá en un almacén o una parte aquí en un negocio y con su pistola él roba una plata y va corriendo. Tengo mucho respeto, mucho más respeto por este hombre que hace esto que estos hombres que están robando al pueblo con el nombre de Cristo Jesús. Esto es algo serio en nuestros días. ¿Cuál Biblia? ¿La de las sectas? Nosotros sabemos que con este concepto de la revelación abierta, si creemos en el concepto de la revelación abierta, por lógica podemos esperar todo tipo de profecías para hoy. Una vez que uno pone la Biblia a un lado y comienza con estas revelaciones nuevas, pues esto es como abrir una caja de problemas. La iglesia ha pasado por esto, ya estudiando algo de la iglesia, pues en la historia, pues podemos ver las diferentes sectas que han salido con un evangelio lejos de la Biblia. En tiempos modernos, el espiritismo buscó la revelación divina a través de los mensajes de los muertos. Por ejemplo, tenemos también en nuestro pueblo y en nuestro país allá, José Smith, que por supuesto ustedes, pues creo que hay algunos de estos misioneros que han llegado aquí, ¿no? Casi siempre así, altos y pelo más o menos así, ¿no? Y jóvenes, mucho más joven que yo, pues, y ellos van. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Con las nuevas revelaciones de José Smith. Y pues tenemos también Carlos Russell, afirmaba que sus interpretaciones y comentarios de la Biblia eran inspirados por el Espíritu Santo. Y así dio origen a los llamados testigos de Jehová. Y en el caso de las profecías y libros de la señora Elena de White, algunos adventistas del séptimo día las tienen por revelación paralela a la Biblia. Y hemos visto esto en
la Iglesia Católica Romana, que los papas pues tienen palabra de Dios, que tiene la misma autoridad. Y nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y ver que el concepto de la revelación abierta también dio origen en el siglo XX a movimientos sectarios tan diferentes como la ciencia cristiana, la pura verdad, el camino internacional, la iglesia de unificación, unidad, misión de la luz divina, una cantidad de sectas, pues cientos de estos grupos. Y todos tienen su Biblia así en la mano con otras revelaciones nuevas. Y nosotros como pueblo de Dios debemos tener esto muy firme, que la palabra de Dios, que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, es la palabra máxima, única, final, que nos explica la salvación que es en Cristo Jesús. Quizás enfocar unos pocos minutos ahora en la Biblia de los liberales. Pues no sé si ustedes han oído de cómo los liberales, ellos quieren estudiar la Biblia científicamente y decir, pues, esta parte me gusta. Y creo que esta parte sí es una buena cosa por aquí. Pero esto, no. O esto quizás es parte de la Biblia que podemos aceptar. Entonces, lo que ellos rechazan realmente son las partes sobre el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, los milagros de nuestro Señor Jesucristo, todo eso que realmente nos muestra que la palabra de Dios fue autenticada por Dios mismo por estos milagros. Entonces, interesante como ellos han rechazado tantas cosas. Los teólogos liberales tienen una Biblia de todos los encuentros con cualquier diosito. Muchos admiten que Buda, también otros, realmente debieron tener encuentros con Dios. Escuchen bien. Ellos pues dicen así, Han Kun, teólogo católico, dice que dentro del Islam hay suficientes aproximaciones, qué palabras, ¿no? De ir más allá de lo que está escrito. Y Dios nos ha dado las sagradas escrituras aquí. Interesante, los liberales, ¿cómo tienen ellos? La autoridad de la palabra de Dios no se encuentra en la iglesia ni en las opiniones humanas. Hace como unos 2, 3 años atrás, yo fui al encuentro, como ellos dicen, del Jesus Seminar. El seminario de Jesús, que es realmente como mundialmente conocido, es así como un grupo de profesores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero todos ellos rechazan realmente la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Ellos pues tienen sus reuniones para decidir cuáles partes pueden ser, por ejemplo, de Cristo. Más o menos, hablando allá con uno de ellos, después de hablar bastante con él, un señor Stephen J. Patterson, que él tiene algunos libros, y así más o menos después de
de hablar con él, él nos contó el proceso que tienen para decidir cuáles son los verdaderos hechos y palabras de Jesús, referente a cada pasaje de la Biblia. Cada uno de ellos, es un grupo bastante grande, más de 100 de ellos, pues cada uno pone en una canasta su voto expresado con diferentes colores de cuentas o canecas. No sé qué término usan ustedes. ¿Entienden? Así, pues lo que tenían así es canicas, quizás es la palabra que ustedes usan, canicas. ¿Sí los niños juegan con estos así? ¿Cómo es? Bolitas. Ah, gracias, ayudarme. Muy amable. Entonces, ellos pues en el estilo clásico de profesores dan calificaciones, pero por color. Funciona así. Todos tienen bolitas de 4 colores: rojo, rosado, gris y negro. Si le parece a uno que es Jesús que dijo esto, pone el rojo, que da 3 puntos. Si cree solamente que suena como Jesús, pone el rosado, que cuenta 2 puntos. Si lo único que puede afirmar es quizás, pone el gris por 1 solo punto. Si niega completamente la veracidad del pasaje y cree que ha habido algún error, expresa su desacuerdo con la Biblia con el negro, un 0. De esta manera científica, ellos han decidido que solamente el 18% del Nuevo Testamento tiene alguna base histórica. Y quitan el resto. No han dejado nada que tenga las verdades de los milagros, la encarnación, la resurrección, la deidad de Cristo, y así ellos van. La Biblia que ellos tienen, de los liberales, es una Biblia que, pues, lo que ellos quieren creer. San Agustín, hace más de 1500 años atrás, pues, escribió: si usted cree solamente en lo que le gusta en el Evangelio y rechaza lo que no le gusta, no es el Evangelio en que cree, sino en usted mismo. Es otra vez algo en el hombre. El hombre mismo tiene la autoridad. Y nosotros tenemos una palabra que tiene poder. Es de Dios. Por medio del Espíritu Santo fue dado a los hombres escribir la palabra de Dios. Vamos a profundizarnos en las razones históricas y bíblicas porque hemos escogido comprar la verdad de Jesucristo y sus apóstoles. Queremos en estas clases estudiar el apostolado de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles de Él y ver cómo es la autoridad dentro de las Sagradas Escrituras. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver la paja, estas Biblias de los hombres, y el grano, la palabra de Dios? La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Y tengo escrito allá
Una cita de mi amigo el doctor Gerald Nienhuis. Con esto, nuestro lema, no ir más allá de lo que está escrito. La pregunta es, ¿cuál es la autoridad final o máxima? ¿O cuál es la autoridad contra la que nadie puede apelar y a la que todos tienen que recurrir para llegar a la verdad? Algunos dicen que la autoridad final es la razón humana. No vamos a desarrollar este punto de vista, solamente indicaremos que no lo aceptamos. Lo mismo con un segundo punto de vista, que la autoridad final, esta es la experiencia humana, según algunos. Hay los científicos, la experiencia mística. Otros han puesto la autoridad final en la iglesia o en otra institución. Nosotros encontramos la autoridad última, final, máxima, suprema en la revelación en la Biblia, la palabra de Dios. Con eso vamos a enfocar unos pocos minutos ahora en lo que tenemos realmente con la Biblia, es la palabra final y completa de Dios. Después quizás tener unos pocos minutos para unas preguntas, pero también quiero después recomendar unos libros muy importantes. Mucho de lo que yo estoy tocando esta noche o ahora en adelante viene de un señor, un español que se llama José Grau. José Grau nació pues en el año 1931, el primer día de este año. Es un señor que ha sufrido allá en España, escribiendo buenos libros, y un señor que ha avanzado la palabra de Dios, y entre los españoles es muy querido. A viajar allá en España y con esta amistad con José Grau y su señora María, pues es algo muy grato. Todo el pueblo, ha pasado una noche con él y otro día con él, y ellos así es casi inmediatamente quieren abrazar uno así, porque ellos tienen un aprecio muy grande para las obras de José Grau. Él escribió, por ejemplo, un libro hace años atrás con el nombre Concilios, y yo recuerdo muy bien todavía escribiéndole en los años 70, buscando un buen libro sobre la historia de la iglesia, y pues como él me escribió diciendo, pues quizás sería bueno leer este libro sobre los concilios, y yo escribí otra vez que pues tengo ese libro y estoy leyéndolo, es tan bueno. Pero ¿quién es este Jorge Gonzaga? Y él me escribió diciendo, pues me tocó usar este nombre porque bajo Franco no fue posible escribir esto con mi propio nombre. Hay varios libros allá que vamos a mencionar después, pero solamente decirles que este asunto del fundamento apostólico es algo muy importante en toda la historia de la salvación, y también para entender cómo es la autoridad de la palabra de Dios y la suficiencia de esta revelación que Dios nos ha dado, que es una revelación completa. Con esto, enfoquemos unos pocos minutos ahora en este tema de máxima importancia. Es importante porque queremos guiarnos por la palabra de Dios y no por la sabiduría humana. Así es que nos toca saber dónde buscar la palabra de Dios. Pues la mente humana, experiencias,
los sociólogos o los científicos, los concilios, los papas, los místicos, pastores, teólogos, la democracia, los sueños. ¿Dónde encontramos la palabra de Dios? ¿Dónde encontramos la autoridad para la vida? Y desde el principio los hombres han querido oír la voz de Dios por medios no ordenados por Dios. Los judíos, además de las Sagradas Escrituras, tenían sus tradiciones en los tiempos de Jesucristo sobre la tierra. La Iglesia cristiana dejó poco a poco las Sagradas Escrituras para seguir tradiciones humanas, y el resultado fue la Iglesia Católica Romana. También la Iglesia Protestante empezó a interpretar la Biblia a la luz de las filosofías e ideas humanas. ¿Cuántas novedades hay en la Iglesia evangélica hoy día porque los hombres agregaron algo o quitaron algo de las Sagradas Escrituras? Entonces ahora vamos a afirmar este punto, que la Biblia es la única palabra de Dios que tenemos ahora. Primeramente, sabemos que la Biblia es la única palabra de Dios para nosotros porque así dice la Biblia. Efesios, el capítulo 2, quizás una corrección en las notas allá que pueden poner Efesios 2:20. Toda la iglesia va edificándose ¿sobre qué? Sobre el fundamento apostólico, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. La Iglesia de Cristo sí va creciendo sobre el fundamento. Es un gran edificio. Podemos ir construyendo, añadiendo personas, rocas y todo esto. Pero ya no podemos poner otro fundamento, que es Cristo Jesús. Y por medio de sus profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles y esta banda apostólica, los profetas del Nuevo Testamento, nosotros tenemos el fundamento, que es la palabra de Dios completa, máxima autoridad, final. Ustedes sí pueden leer esto, cómo es que la Biblia nos llama a confiar siempre en las Escrituras de los profetas y apóstoles. No nos aconseja a buscar otras revelaciones, ni en el concilio de Jerusalén, estando presentes los apóstoles, dio Dios revelaciones nuevas para guiar a los hermanos a una decisión. Tenían que estudiar la palabra de Dios para hacer la decisión. Somos mandados a guardar las Escrituras. Y podemos leer cómo es que nosotros tenemos la palabra fija, segura, en la revelación que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, la perfecta palabra de Dios, ya vino y nos dijo todo lo que tenemos que saber. En Hebreos capítulo 1, los versículos 1 a 3, nos habla cómo es que Cristo Jesús es la máxima, la palabra para el tiempo final. Él es el Verbo de Dios. La palabra de Dios ha llegado a nosotros. Y nosotros podemos confiar en Él. Él es la perfecta revelación de Dios, el cumplimiento de toda la voluntad de Dios.
Y para nosotros esperar, buscar ahora otra revelación sería desacreditarle a Él. Y podemos añadir esto: Jesucristo dejó a los 12 apóstoles como voceros, portavoces de Él mismo. Ellos fueron enviados por Él con la autoridad de Cristo mismo. El que recibe uno de ellos, ¿qué dice la palabra? Juan 13, el versículo 20, es recibir a Cristo mismo. Y con la palabra de ellos es recibir la palabra de Cristo mismo. Y nosotros tenemos en esto la obra del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y con la muerte del apóstol Juan se acabó el apostolado. Se acabó también con ellos el proceso de la revelación. Ya Dios había dicho todo lo que necesitamos para nuestra fe y conducta. ¿Por qué no tenemos más libros de la Biblia? Nosotros tenemos aquí, ¿cuántos libros? 66. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? A ver, ¿cuántos están despiertos por este lado? A ver, ya son las 9:30. ¿Cómo van? Son argentinos, entonces van muy bien, porque no duermen hasta como medianoche por lo menos. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 39. ¿Y el Nuevo Testamento? Este lado gana, creo. Más despiertos, creo, por este lado. ¿Por qué no tenemos el otro libro de pronto, el tercero de Pedro? Pues algunos piensan, solamente otra palabra de Dios. Pues tener otro libro de Pedro, ¿qué pasa con este libro? De pronto, igual como la primera carta y la segunda carta, están allá en la Biblia y no están leyéndolo, no están obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. No es que necesitamos otros libros, es estudiar lo que Dios nos ha dado. Y Dios no está enviándonos más libros de la Biblia porque Él no está enviándonos Cristo Jesús a morir en la cruz otra vez. Él fue enviado a morir por nuestros pecados. Y Dios nos ha dado la explicación de toda la obra redentora de Cristo Jesús. No necesitamos otra explicación. Ya está completa. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí. La cruz de Cristo. Dios nos ha explicado el significado de todo esto. Nosotros tenemos con esto la realidad que no necesitamos más apóstoles. Yo he oído en estos días que hay los que están diciendo, yo soy un apóstol. Mentiroso. Aquí tenemos notado, para ser un apóstol de Jesucristo, un enviado de Jesucristo, hay ciertos puntos, requisitos. Haber estado junto con los discípulos de Jesús todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre ellos. Hechos 1:21. Puede leer esto. Haber sido testigo de la resurrección de Jesús. Otra vez, este mismo pasaje de Hechos 1:22. Haber aprendido el Evangelio directamente, como dice Pablo, independiente de la enseñanza humana, como Pablo tiene en Gálatas 1:11-12.
ser inspirado, es decir, ser guiado de tal manera por el Espíritu Santo que resultara infalible como maestro, que tiene la verdad. Ser autenticado como apóstol mediante estas cosas, que tiene siempre el Evangelio verdadero, gozando de un éxito extraordinario en la predicación, que esto llegó a los corazones de las personas como palabra de Dios, con poder, obrando señales, maravillas, milagros diversos del Espíritu Santo y dones de Él. Pablo dice en segunda carta a los Corintios 12:12, así que Él tenía todo esto autenticado, Él como apóstol de Jesucristo. Leamos de Hebreos, así 2:4. Sería bueno, voy a leer de la versión popular una vez para darlo una gira un poco diferente. Hebreos 2, comenzando quizás con el versículo 1, por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Los mandamientos que Dios dio en otros tiempos por medio de los ángeles tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron castigados juntamente. ¿Cómo, pues, escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, el cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Además, Dios la ha confirmado con señales, maravillas, muchos milagros, y por medio del Espíritu Santo que nos ha dado de diferentes maneras, conforme a su voluntad. Apóstoles y profetas, autenticados con estas obras, y ellos escribieron el Nuevo Testamento. Y nosotros tenemos la palabra autenticada de Cristo Jesús. Cristo no escribió ni un solo libro, ni una carta, pero por medio de esta banda apostólica, esta banda enviada por Cristo mismo, nosotros tenemos aquí la palabra de Cristo. Segundo, esta afirmación es importante. Sabemos que la Biblia es la única palabra de Dios para nosotros ahora, porque la Biblia nos da todo lo necesario para una vida agradable delante de Dios. Piensen conmigo un poco en esto. La Biblia nos da principios para guiarnos en todo. ¿Necesitamos algo más? Quizás hay algunos que piensan que la Biblia realmente es como un manual tan personal, que uno pues usa la Biblia como una ayudita en la mañana, o que uno piensa que realmente lo que necesita es una revelación personal. Piensen conmigo un poco. Una cosa que siempre al llegar a la casa me gusta quitar mis zapatos. Ya, pues allá en Arizona hace un calor, pero 40 grados en el verano, ¿no? Y es pues bastante seco allá con este calor, y pues llega a la casa, hace calor, ¿no? Entonces uno quita los zapatos, pero en la mañana
La primera cosa es buscar dónde están mis zapatos. Está bien, pues oramos. Ayúdame, oh Señor, a encontrar mis zapatos. Tengo que salir. Pero la Biblia no es un libro de revelaciones personales en esta forma. La Biblia es la revelación de Dios mismo para nosotros sobre la revelación, sí, sobre la salvación que hay en Cristo Jesús. Esto sí es para los chinos, es para los navajos de Arizona, los indígenas allá, es para todos los pueblos. Es la palabra de Dios. No es algo para ayudar a Jaime a buscar sus zapatos en la mañana. Es algo mucho más grande que esto. Me toca quizás tener un poco más orden y hay principios aquí que pueden ayudarme a encontrar mis zapatos en la mañana. La palabra de Dios es algo tanto para los chinos como para los argentinos. Es para todos. Y no estamos buscando los sueños, revelaciones nuevas, porque lo que nosotros tenemos es una palabra suficiente para contarnos de la salvación que es en Cristo Jesús. Puedes mirar en esto que la Biblia nos hace sabios para la salvación y nos hace enteramente preparados para toda buena obra. Y como dice Pablo en su carta a Timoteo, realmente tenemos la palabra de Dios que es de Dios mismo, por medio de hombres, pero es algo por el Espíritu Santo. Y nos da la salvación y para el creyente la santificación, el camino en lo cual podemos andar como su pueblo. Además de esto es lo que necesitamos para toda la vida. Y nosotros no necesitamos más libros, sino la iluminación del Espíritu Santo. Puede leer todo el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo y Pedro, y ver que sí, la palabra es de Dios, pero siempre viene con la obra de poder del Espíritu de Dios. Llega con poder. La obra del Espíritu Santo no es algo separado de la palabra escrita. Las dos van juntas. No le hace falta nuevas revelaciones. Siendo una nueva criatura en Cristo, es capaz de discernir la voluntad de Dios en todos los detalles de su vida diaria. Pero sí, hay que estudiar la palabra. Hay que pedir la iluminación del Espíritu Santo para entender la palabra. Y estudiar toda la palabra de Dios. La Biblia se hace entender en la mente renovada del creyente. El Espíritu regenera y renueva la mente del creyente. El hombre espiritual juzga todas las cosas porque tiene la mente de Cristo. No le hace falta nuevas revelaciones, siendo una nueva criatura en Cristo, es capaz de discernir la voluntad de Dios en todos los detalles de la vida diaria. Y Dios también está guiando nuestras vidas. ¿Cómo es que dice Romanos 8:28? ¿Cómo es que dice?
Dios tiene control de todas las cosas, aun en nuestras vidas diarias. Él está dirigiendo estas cosas para el bienestar de su pueblo. Entonces podemos confiar que Dios pues va a ordenar aún los pasos de todos nosotros con la palabra de Dios como guía. La providencia de Dios, el dominio de Dios que tiene sobre todas las cosas, son como una ayuda muy grande en todo momento para nosotros. Un punto más sobre esto. Tercero, sabemos que la Biblia es la única palabra de Dios para nosotros ahora porque las supuestas revelaciones nos presentan con problemas sin solución. ¿Cómo es que puede probar, digamos, las revelaciones nuevas de José Smith? ¿Cómo es que puede probar las revelaciones de alguien que llega, digamos, a su iglesia y dice, Dios me ha dicho? Pues de pronto alguien dice, pues vamos a comprobarlo con la Biblia. Pues entonces, ¿para qué necesitamos esta revelación? Pues tenemos ya las Sagradas Escrituras. No son necesarias. Si nos dicen lo mismo que está en la Biblia, luego, ¿para qué tenerlas? La Biblia es ya la palabra viva de Dios. No es ninguna ventaja, pues, que Dios nos hable directamente desde el cielo hoy. Tenemos nosotros todo lo necesario para entender la persona de Cristo Jesús y para entender la obra de Cristo Jesús y todo esto para nuestras vidas. Y todas estas nuevas revelaciones nos conducen a errores, sectas, Biblias añadidas. Realmente desacreditan la obra de Jesucristo, nuestro profeta, y la obra del Espíritu Santo de darnos la palabra de Dios. Menosprecian la obra regeneradora de Dios en los creyentes. Y realmente tenemos palabras de Pablo que nos hablan de los profetas falsos a llegar en los últimos tiempos. Y debemos nosotros pensar en este asunto que nosotros tenemos la palabra final, completa de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos hoy en día que no creen que la palabra de Dios es suficiente. Muchos, pero muchos creen que algo tenemos que agregar a la palabra. Y es una palabra muy chica, ¿no? Y, nada más. Y es la Biblia y mis sueños. Es la Biblia y lo que Dios me dijo. Es una palabra peligrosísima en la teología. Adulterar la palabra de Dios, mezclarla con la sabiduría humana, con las palabras no ordenadas por Dios, es algo muy, muy serio. Y la Biblia y la tradición, o la Biblia y los escritos de José Smith. Algunos dicen que es la Biblia y ciertas experiencias y ciertas manifestaciones.
Nosotros afirmamos que la Biblia contiene todo lo necesario para nuestra salvación, que no tenemos nada que agregar a ella. Es suficiente. Entonces no debemos buscar ni aceptar otra revelación. Escuchar estas nuevas revelaciones, ¿qué es que debes hacer? No sé, de pronto apagar el radio, apagar la televisión, todo esto de tanta bulla y cosas. No escuchar los profetas falsos, los apóstoles que llegan diciendo ya tenemos la autoridad.